Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo donde nos reunimos para conocer la Santa Palabra. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de reflexión, un tiempo de unirnos, ¿verdad?, en la búsqueda de esa relación con nuestro Señor, y por eso es un tiempo muy hermoso, muy bonito. Para esta noche tengo preparada una enseñanza que yo sé que les va a gustar. A mí me motivó mucho y entre más leía y buscaba descubrir cuál es el significado de lo que les voy a compartir, de verdad que es impresionante hacia dónde nos lleva la palabra. Es un mundo, como dice la palabra, tiene un conocimiento alto, no lo puedo comprender, somos limitados. Pero hermosa la palabra, a mí me encantó, espero que ustedes también. En el nombre de Cristo pido a nuestro Señor Jesucristo que dirija mis palabras. Espíritu Santo, habla por mí, dame sabiduría. Quita de mí toda palabra necia, toda interpretación humana. Ayúdame a que todo lo que vamos a compartir con mis hermanos sea tuyo y que toque el corazón y la mente, penetre, como dice tu palabra, ¿verdad?, hasta los tuétanos, discierna las intenciones del corazón y sea una palabra que de verdad nos ayude a todos y nos ayude no solo a mis hermanos, sino por supuesto a mí, a quien tú pusiste esta inquietud. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a compartir la pantalla y ya tenemos allí el tema. Me pareció así como bien impactante ponerle este título, pero es el mensaje que en realidad el Señor me puso que compartiera, un mensaje para mí personalmente, porque ahora vamos a ver cómo esto, cuáles son las circunstancias que lo llevan a uno a, como vemos aquí en el título, perder el primer amor. En Apocalipsis 2 al 4, hay una palabra que yo sé que todos la conocemos, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es el mensaje, ¿verdad?, de esta noche, y muy importante porque es una palabra que ya incluso la hemos leído en la iglesia. La hermana Hidalmis explicó esto de el mensaje de Dios a las iglesias. Y aquí teníamos ver que si bien esta era una iglesia de las más queridas del Señor, de las iglesias a las que el Señor ha elogiado, confiaba en ella, veía su trabajo, el Señor le dice, ¿verdad?, a esa misma iglesia: todo lo que ustedes han hecho, un arduo trabajo, han soportado a los malos, dice,
han incluso discernido cuando hay gente que se dice apóstol y no lo es. Ha descubierto las mentiras, has sufrido, has tenido paciencia y trabajado en amor de mi nombre. No has desmayado. Todo eso está muy lindo para una iglesia que realmente había hecho se había levantado allí un gran amor, una gran iglesia de nuestro Señor. Pero, y aquí viene la cosa, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces vamos a compartir este concepto que con la interpretación, pues, que les quiero, que realmente la busqué y la voy a compartir tal cual yo la recibí. Allí partimos de recordar que Dios es amor. Lo que estamos diciendo, perder el primer amor. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Entonces, eso nos lleva a reflexionar que Dios es amor. Entonces, has perdido el primer amor, es algo bien grave. Porque si Dios es amor, entonces quiere decir que hemos perdido lo principal. En el libro de Juan 4, del 8 al 18, el apóstol habla de este tema. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces es aquí donde queda ver, ¿verdad?, cuál es la gracia, esa gracia de Dios de amor para todos nosotros y que no escatimó su Hijo, dice. Es lo más bonito que tenía, lo más importante, lo único, su Hijo unigénito para nosotros, para salvarnos. El amor de Dios revela claramente su carácter eterno. Dios es amor, pues el amor no es un atributo de Dios, sino la sustancia misma de su ser. Esto tenemos que tenerlo claro también. A veces pensamos que es un atributo. Dios es amor. Lo vemos como lo sentimos en el plano natural, ¿verdad? Cuando yo digo Dios es amor, yo pienso que es un atributo de Él, pero realmente no es un atributo. Y es ahí lo que es la misma esencia de Dios. Por eso tiene un carácter eterno. El mensaje de toda la vida de Jesús tuvo como fin llevar la palabra amor con sus características: misericordia, bondad, fidelidad, gracia, cariño, benignidad, pasión, lealtad, favor, constancia, ternura, ¿verdad? Todo lo que dan los dones, los frutos del Espíritu, más todas estas atributos como el Señor trató al pueblo, ¿verdad? Con cariño, con amistad, con lealtad y todas, ese fue lo que él vino a hacer. Llevó la palabra de Dios con sus obras. Y vamos a entender que ese carácter amoroso de Dios para con todos nosotros, ¿verdad? Y asimismo hay que ver que Cristo demostró el amor de Dios más claramente que ningún otro acto de ninguna otra persona en toda la historia. O sea, Dios muestra su amor, pero el que hace que ese amor se vea, ¿verdad?, palpablemente en la tierra, es el propio Cristo. Entonces, es que hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si Dios es amor, su enviado no puede ser de otra manera. ¿Qué significa el primer amor? En la palabra que leímos en antes decía, pero tengo contra ti que has perdido
tu primer amor. El primer amor es la idea, lo que quiere decir es que nosotros pongamos a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. El primer lugar, el primer amor, ¿verdad? Yo inicialmente, y lo tengo que compartir, pensaba que era bueno, hay un primero y hay un segundo amor, y puede haber un tercero y un cuarto. Entonces, la idea era de secuencia, que yo había captado originalmente. Luego de ponerme a estudiar, llego a concluir que no es un problema en la secuencia, primero, segundo, tercero, sino de vertical, ¿verdad? Primero es arriba, último abajo, pero no horizontal, sino vertical. Entonces, Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Y esto nosotros lo marcamos desde el momento en que hacemos la oración de fe. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, estamos diciendo eso, ¿verdad? Cuando la oración de fe yo digo, te reconozco como mi Dios y mi Señor, llena mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados. Estoy haciendo un momento en el que yo le estoy diciendo a Jesús, estás primero que nada en mí. Y en Primera de Juan 4:15 leemos, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y vuelve el concepto de que Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es la unicidad, ¿verdad? De ese amor. El uno, somos uno con el Padre, somos unos en amor, ¿verdad? El que permanece con el Señor permanece pues allá en el amor. Y a su vez ese amor que permanece en Dios está con él. Pero hay un problema. Si bien hacemos esta oración de fe, llegamos a hacer esa oración por algunos motivos como los que tengo aquí, ¿verdad? Llegamos a Cristo por presión de grupo, en momentos de crisis, insistencia de alguien, por tradición familiar, por experiencias escolares y otras causas. Raramente, digo yo realmente, y es mi experiencia también, ¿verdad? Yo llegué a Cristo en momentos de crisis en mi vida. Entonces, cuando estamos en esos huecos, desesperados, angustiados, algún hermano, alguna persona, y es ahí el valor de dar la palabra, nos lleva a los pies de Cristo. Y es ese momento en que nosotros nos entregamos, ¿verdad? Te entrego mi vida, mi alma, mi corazón, pero uno lo hace porque realmente no encuentra otro camino. Y es ahí donde el Señor se nos revela. Yo me imagino quienes llegan a este momento de otra forma, pero esto que acabo de mencionar son el común, ¿verdad? Hay una tradición familiar, mi papá creía, mi mamá también, entonces yo tengo que hacer lo que ellos dicen. Estoy en la escuela, de pronto en la escuela también hay estas prácticas, sobre todo escuelas cristianas. Hay momentos de, bueno, es el devenir de la vida de cada uno. Entonces, este es el momento en el que nosotros decimos que ponemos a Cristo en el primer lugar, pero si ese momento realmente es inicial, o puede ser por estos problemas que están aquí, o porque lo hicimos hasta de una manera ligera, es ahí donde entonces comenzamos a perder esa importancia de saber que es Cristo lo primero.
y vamos alejándonos, aunque llegamos con mucha confianza, mucha esperanza o mucha seriedad, porque también lo hacemos porque sabemos, ¿verdad?, que hay un Dios y queremos entregarnos a Él. Pero si nosotros no seguimos cultivando esta relación con Cristo, ¿qué pasa? Que el primer lugar se va poniendo a un lado. Entonces hay una oración de fe que no ha sido cimentada. Y aquí está, ¿verdad?, que el desafío es poner a Cristo en el primer lugar. Y eso a través de toda la vida, no solo en el momento de la oración de fe. Y en la palabra, en los evangelios, todos lo conocemos, lo hemos leído mucho. Mateo 10:38, Marcos 8:34 y en Lucas 9:23, el Señor nos da este mensaje. Palabras más, palabras menos. La idea es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, esto que se lo dijo a los apóstoles, ¿verdad? Porque ese es el tema. Nosotros, si de verdad queremos estar con Cristo, nosotros queremos ir en esa dimensión espiritual. Lo primero dice que tenemos es que negarnos a nosotros mismos, ponernos en manos de Él, ¿verdad? Señor, tú eres mi guía, tú estás dirigiéndome, no soy nadie, tú eres lo primero, ¿verdad? Y haré lo que tú quieras. Acá tenemos otra lectura en Mateo, otro versículo, otro párrafo que dice en Mateo 22, el versículo 37 y 38. Un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y así lo sabemos todos. Y cuando yo amo de esta manera, eso es lo primero en mi vida, ¿verdad? No hay nada por encima de esto. Ni la familia, ni la escuela, ni el trabajo, ni los hijos, nada. Porque dice que yo a lo más grande es amar un Dios, pero amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. O sea, adorarlo, amarlo como un ser tripartito que somos, ¿verdad? Somos cuerpo con corazón, somos alma y somos espíritu. Entonces, el mandamiento que el Señor mismo le explicó a este intérprete de la ley, es el que nos hace ponerlo a Él en el primer lugar. Pero a veces perdemos el primer amor. O sea, perdemos esa convicción, esa certeza espiritual de que hay un lugar que nadie puede disputar, que es que el Señor es nuestra prioridad, es el que está por encima de todo. Entonces perdemos ese primer amor, perdemos esa primer convicción espiritual. ¿Pero por qué lo perdemos? Lo perdemos por 3 razones. Por el pecado, por las duras pruebas y por los afanes de este mundo. Vamos entonces a recordar algunas enseñanzas sobre estos 3 temas. Si esto ha pasado en nuestra vida, debemos recordar las palabras del mismo Jesús en el Apocalipsis también, 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor le advierte, ¿verdad?, a la iglesia que Él es el candelero, Él es la luz, Él es el que ilumina,
Él es el que está pendiente de lo que está pasando en la congregación, en el mundo. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Si has caído, te has apartado, no me has puesto en ese primer lugar, me quitaré de allí. Entonces hay una condición. El Señor quiere santidad, quiere que nos arrepintamos de las cosas malas que hacemos. Si bien la gracia de Dios nos presenta un amor que no espera nada de nosotros, pues nos amó de pura gracia, como sabemos que está escrito, porque nada lo merecemos. Y ya vimos que el Señor nos escogió a nosotros, nos amó porque Él quiso, no porque nosotros lo escogimos a Él. Tal amor amerita una respuesta apropiada de nuestra parte. O sea, tenemos que ser recíprocos. Él nos ama de esa manera tan profunda, tan eterna, tan desprendida. Entonces nosotros tenemos algo que hacer para corresponder a ese amor. En la Biblia nosotros encontramos hombres que pecaron. El pecado está en el mundo desde Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, hubo hombres de Dios pecadores, y estos que tengo aquí no van a ser los únicos. Ustedes buscan y muchos sabrán otros, ¿verdad? Aquí tengo Adán, un hombre que pecó y su pecado fue desobediencia. Noé, el pecado de Noé fue embriagarse. Moisés tuvo temor y fue rebelde, y por eso no entró a la tierra prometida. Jacob mintió y le hizo ver a su padre que él era el primogénito, ¿verdad? Si recordamos esta historia de Esaú con él. Pegó mentiras. Sansón era, ya sabemos quién era Sansón, era un guerrero autosuficiente, era un nazareo, o sea, dedicado a la fe. Pero él llegó a creer en el ser humano y creyó en Dalila. Cuando dice aquí en hombre es genérico, ¿verdad? Creyó fue en Dalila y le contó que su fuerza estaba en su cabello. Bueno, David es uno de los que a nosotros más nos vincula con sus salmos y todo lo demás. Y David fue un hombre que cometió tremendos pecados. La carnalidad, la traición, la lascivia, ¿verdad? Toda la historia que sabemos de Betsabé, todas las peleas, todo lo que después él se arrepiente, llora, esconde, todo lo demás, pero pecó. Salomón que fue, ¿verdad? Un elegido de Dios, Dios le concedió, dice, más allá de lo que pidió. Él le pidió sabiduría a Dios y sabiduría le dio, y Dios le dio riqueza, todo. Fue el rey más rico de Israel, incluso de toda esa región del tiempo. Pero dice que Salomón, como toda la gente, cuando tiene mucho dinero, mucha fastuosidad, cayó en ese pecado de mujeres extrañas, de armar estos bacanales, me imagino yo, vivir con un montón de concubinas de distintas que adoraban falsos dioses. Y él abierto santuarios a los dioses de esas mujeres para tenerlas contentas, pues, o sea, prácticamente cayó a lo... Entonces el pecado nos aparta de ese primer amor. Ese pecado cuando pecamos, y estos son grandes pecados, pero todos nosotros cometemos esos pecados. Nosotros somos desobedientes, nos embriagamos, y cuando yo vi eso embriagarse era licor, pero puede que se embriaguen de poder en el mundo actual, ¿verdad? Embriagarse de vanidad, digo yo. Miedo, rebeldía, mentiras,
autosuficiencia, nos creemos entre más estudiados somos, la lascivia, la traición, la adoración de falsos dioses, y por último está aquí Pedro con su gran pecado de negar a Jesús. Entonces, esto nos aleja y nos aparta de ese primer amor. Muchos cristianos hoy en día han permitido que el pecado ingrese sigilosamente en su vida, destruyendo su pasión por Cristo. Como creyentes debemos ser celosos en nuestra vida, no permitiendo que nada dañe nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar vigilantes nosotros mismos del pecado y mirar, ¿verdad?, que no caigamos. Y sabemos que cuando caemos, nos tenemos que arrepentir y pedirle nuevamente a Jesús que nos bañe, que nos cubra con su sangre, que perdone nuestras iniquidades. Y acá hay otra palabra muy linda en el Salmo 51, donde dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Porque el Señor sabía, ¿verdad?, de este peligro del pecado, que está desde la creación. Entonces, el pecado, no obstante el pecado, el amor de Dios es de tal dimensión, por eso es que comenzamos por allí, que Él dice, vengan a mí los abatidos, vengan a mí los que se han pecado, vengan a mí humillándose. Y sabemos que cuando hacemos eso, el Señor nos escucha, nos perdona, nos acoge nuevamente. Entonces, esa es la lucha permanente del cristiano. En esto del pecado, sabemos que está lo principal, quien anda buscando que nosotros caigamos en pecado es el mismo Satanás. Él es el que nos muestra las cosas, nos está llamando, nos dice, vengan por aquí, vengan por acá, mira qué bien le va. Y si tú no estás atento, como dice que él anda buscando a quien hurtar, matar y destruir, y que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, mansos como la paloma, que nosotros tenemos que estar apercibidos, que tenemos que tener abiertos los ojos y oídos espirituales. Todo eso dice la palabra, pero es por esto, porque es muy, lo primero, pues es muy, ¿qué les cuento? Muy directo pasar de una vida de reconocimiento a Dios al pecado. Como vemos, pecado es amplio el concepto y en el mundo actual, pues ese es otro tema que habría que ver cómo se expresa esto del pecado. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Nos hace que nosotros bajemos al Señor de ese primer escalón donde lo tenemos que tener. Hay otro hecho que nos aparta de ese primer amor, que nos aparta de esa convicción de que el Señor es lo más importante que rige mi vida, que puedo confiar en Él, todo eso que sentimos cuando nos llegamos a la fe. Porque cuando atravesamos momentos difíciles, como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un problema económico, una ruptura amorosa, es ahí donde uno comienza a sentir que Dios nos ha fallado. Aparecen sentimientos de estar abandonados, desconfianza, temor y hasta rebeldía. Dejados a la suerte, nos sentimos engañados de aquel quien nos enamoramos, ¿verdad?, en la primera vez, cuando hicimos esa oración de fe. Y creíamos, ¿verdad?, que Él nos iba a liberar de todas esas cosas. Entonces, es una situación de desamparo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que me dijo que yo era su hijo amado,
que Él me guarda, que Él me cuida, y todas las palabras que el Señor siempre tiene en su palabra, palabras de amor, de esperanza, de fe. Y ahí entra, porque si nosotros nos sentimos abandonados por Dios, morimos espiritualmente. Y ese es el gran peligro. Nada hay que lleve más dolor que sentir que Dios es amoroso para otros, pero no para mí, ¿verdad? Dios quiere más a unos que a mí, porque mírame cómo estoy. ¿Dónde está mi Dios? Entonces yo me alejo porque no creo, ¿verdad? Me siento en desesperanza, me siento defraudada. Reemplazo poco a poco, o a veces rápidamente, ese primer lugar de Cristo en mi vida. Y voy perdiendo ese primer amor. No creo, ¿verdad? Voy dudando. Y por esa desesperación entra el peligro de buscar respuesta en otras cosas, falsos dioses de este mundo y del mundo espiritual. Es ahí donde entonces nosotros nos metemos en otros mundos oscuros porque sentimos que esta relación con Dios no me resulta. Mejor me voy donde un brujo, me voy donde un santero, un espiritista, mejor me voy donde el hombre de los narcos, me voy donde una persona que me puede ayudar, pero implica otras actividades, porque uno pierde esa fe, uno se aleja porque siente que, bueno, no me resulta, no me da la respuesta que yo quiero. Y esto, hermanos, no solo pasa para la gente que inicia su caminar por la fe, nos pasa a todos. Por eso es tan importante estar leyendo la palabra, orando, ir al culto, compartir, porque es muy fácil patinar, como decimos, ¿verdad? En las duras pruebas. Aquí la Biblia nos da un ejemplo bien conocido por todos, que es como Job, que fue un hombre muy amado por Dios, un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Que Dios lo había prosperado, pero el diablo le pide a Dios que le permita, ¿verdad?, tocarlo para demostrarle que hasta ahí le llegaba el amor a Dios. Satán quiere tocar esa integridad y en efecto toca sus bienes, su familia, su ganado. El diablo, pero el Señor le dice, haz lo que quieras con él, pero no lo mates. Entonces son una serie de pruebas que Job tiene que sufrir, una gran enfermedad, sarna, el ataque de los enemigos a sus criados, la muerte de su ganado, e incluso la muerte de sus hijos, repudio de su mujer, la pobreza, después de ser un hombre próspero. Pero ¿qué es lo que ahí estaba ocurriendo? Dios permitió esto para realmente probarlo. Job continúa siendo fiel a Dios a pesar de todo lo ocurrido y sale triunfante y Dios le restituye su anterior felicidad con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus primeros hijos. Luego tiene 7 y después 3 hijas y entre una gran herencia que comparte con todos ellos. Es ahí donde estamos nosotros cuando estamos luchando, ¿verdad? Estamos luchando contra aquello que viene contra nosotros, contra la prueba. Ahí se pone de manifiesto hasta dónde de verdad yo creo en él. Si sigo con esa convicción de que es lo primero, que él es el que me va a librar del mal, que él es el que me va a prosperar, que él es el que me va a bendecir, que es allí donde tengo que ir a llorar, es allí donde tengo que echar mis cargas, es allí donde tengo que pedirle al Señor, ¿verdad? Ocúpate, dame dirección, dime qué debo hacer. Cuando nosotros entramos en esa comunión, en esa conversación
Ya hemos dicho que orar es hablar con Dios, que Jesús es nuestro amigo, un amigo con el que podemos sincerarnos, es más, debemos sincerarnos y decirle, mira lo que está pasando, no puedo con esto. Entonces el Señor te va respondiendo. La palabra es clarita, dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Y cómo yo clamo? Orando, hablando con el Señor. Y hacer lo que hizo Job, ¿verdad? Todas estas cosas malas le pasaron, pero él seguía creyendo en ese Dios en el cual él había vivido anteriormente, con el cual él había en el cual él había creído. Los cristianos estaremos expuestos a tentaciones y duras pruebas, pero el propósito de ellas es hacernos crecer. Como hijos de Dios, nuestra fe tiene que ser probada, así como fue probada la fe de aquellos héroes de la Biblia que alcanzaron buen testimonio. Porque ahora se me olvidó, creo, compartirles que aquellos hombres de Dios que pecaron, a todos Dios los restituyó, a pesar de que sus pecados fueron tremendos, a pesar de que fueron pecados horribles, a todos. Luego que ellos se arrepienten, el Señor los restituye porque Dios es amor. En la primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que estar afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, eso es lo que nos manda, nos pone el Señor las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, por un poco de tiempo tendrás que estar afligido en diferentes pruebas. Mire que no dicen una, y no dice que es corto el tiempo, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿verdad? Que es mucha más preciosa que el oro. Al final veamos esa gloria de Dios. En medio de la enfermedad, ¿verdad? En medio del COVID, nosotros pongamos en primer lugar ese primer amor, ese primer lugar, todo lo que está pasando, estos enfermos nuestros, de toda la situación, y después, como dice también la palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y en el Salmo 66 está la promesa, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Mire qué cosa más bella, ¿verdad? Que estas pruebas, dice, nos ensayaste como se afina la plata, nos metes en una red, pones sobre nosotros pesada carga, pero nos pasas por el fuego y por el agua, pero nos sacas abundancia. La tercera causa por la cual nosotros bajamos a Jesús de ese primer lugar, o sea, nos alejamos de él, perdemos su primer amor, es por los afanes del mundo. Tantas ocupaciones que tenemos, ¿verdad?, hacen que no tengamos tiempo para él. Nuestra relación con él se va enfriando, el trabajo, los proyectos, los estudios, y ya este pasaje de Lucas 10:38, donde el Señor, ¿verdad?, va a visitar a Marta y a su hermana, ¿verdad?, y María se pone a escucharlo a él, y Marta estaba afanada y turbada, o sea, estaba trabajando. Y el Señor le dice, María, tú has escogido la buena parte. Y eso es lo que nosotros nos pasamos mucho como Marta. Y Mateo 6:33 nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando Jesús se encontró con Pedro junto al mar de Galilea,
No lo recriminó por su negación, simplemente le preguntó en Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Una pregunta profunda, ¿verdad? No le preguntó si le serviría fielmente, ni le preguntó si trabajaría sin descanso, ni le preguntó acerca de sus dones y si estaba preparado para la tarea. La única pregunta fue, ¿me amas? Fue la pregunta, como dice allí, preponderante. Este es el concepto clave, ¿verdad? El Señor nos pide una respuesta como la que Él espera. Si yo digo te amo más que a nadie, entonces yo tengo una prioridad que es amarlo a Él y ponerlo siempre en el primer lugar. Amar a Dios es conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. De ahí que sea el primer y más importante mandamiento para los cristianos. Amar a Dios se refiere a hacer su voluntad y fundamentar nuestros deseos y actos en su mandamiento y palabra. Y para terminar, ¿verdad? La reflexión es que la clave para no perder el primer amor, o sea, ese primer lugar, esa convicción de que Él es primero, de que todo se lo debo a Él, es la oración, pero una oración con la unción del Espíritu Santo. Una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos acerque a Él. No una oración vana, como la Biblia misma lo dice. No una oración repetitiva, como címbalo que restiñe, o sea, que suena, pero no, en verdad no hay profundidad, no hay nada, sino una oración mecánica, repetitiva. Nosotros necesitamos pedir primero, Espíritu Santo, úngeme, ayúdame a orar. El trabajo, la familia, los proyectos, los compromisos, el estudio, serán bendecidos y prosperados si mantenemos a Jesús en el primer lugar. O sea, si mantenemos a Jesús como nuestro primer amor. Tenemos que priorizar nuestra vida en función de nuestra devoción a Dios y no al revés. Ese es el gran secreto para no perder ese primer amor. Dios jamás nos abandona. Él siempre ha estado allí en el mismo lugar, tan solo al alcance de una oración. Imagínense, nada más la oración es lo que nos lleva a Él. Es lo único que Él pide. Dios no nos ha abandonado, está cerquita de nosotros. Lo que ocurre es que nosotros somos los que optamos por alejarnos y creemos que estamos solos porque volvemos a ver a los lados y no vemos a Dios. Pero lo bueno de todo esto es que Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo y ponerlo en ese primer lugar, como es en ese primer amor. Y en Juan 15:5, ¿verdad? Finalizamos con esto, que nos llama a mantener ese primer lugar, ese primer amor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es, hermanos, lo que quería compartirles. Ese primer amor, que no lo descuidemos, que rescatemos, ¿verdad? Aquello que nos llevó a Él, y nos hagamos una evaluación y digamos, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Me he acercado más a ese primer amor o me he ido alejando? Han sido tantos años, muchos tenemos años, ¿verdad? De estar en la palabra, en el evangelio, y quizás por esos mismos años nos hemos ido alejando, en vez de irnos
acercando, porque es que el secreto es cómo mantenemos esa relación, cómo es esa dinámica de encuentro con el Señor, de búsqueda. Así que esto de poner al Señor en primer lugar, yo pienso que no tiene que ver con los años. Ahí eso lo sabemos, que hay gente que tiene muchos años en la iglesia, pero no pone al Señor en primer lugar. Entonces estamos mal, porque lo que el Señor quiere es que lo tengamos como nuestro primer amor. Y nos evaluemos, cada uno, lleguemos a ponernos una calificación, ¿verdad? Como hacemos los profesores, de 1 a 5. ¿Cuánto gano yo en esto? De verdad yo puedo calificarme 5 en mantener a Cristo como mi primer amor, o he retrocedido o nunca llegué a ese punto. Esa es la invitación, que el Señor nos ayude a reconocernos, a autoevaluarnos, a autorreflexionar de hasta dónde nosotros lo hemos bajado de ese primer lugar. Y cuando estamos más abajo, entonces, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Queremos entonces que el Señor nos mire, pero como Él es un Dios de amor, nos mira después que nosotros nos arrepentimos. Pero la idea es mantener esa comunicación, mantener esa relación para mostrarle al Señor, ¿verdad? Aún con imperfecciones, porque no todos vamos a ser los más capaces, diría yo, entre comillas, para orar como el Señor quiere, pero el Señor lo que busca, como ya lo dije, ¿verdad? Es un corazón contrito y humillado, sencillo. El Señor no anda buscando oradores de la palabra, anda buscando gente sencilla que hable con Él, que lo diga: tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres primero, a ti te entrego mis cargas, a ti te entrego mis estudios, dime qué debo hacer. La palabra es clarita, dice: tú eres mi luz, enséñame el camino por el que debo andar. Sobre que Jesús es la luz del mundo también lo hemos hablado mucho. Y bueno, ahí está nuestra respuesta. Hermanos, volvamos a revisarnos y pongamos a Jesús en el lugar que corresponde. Que sea, ¿verdad?, nuestro primer amor. Y que no perdamos ese primer amor. Gracias, hermanos.